geometría. Atentos, ¿ah? Comenzamos. A ver, aquí estamos en la semana número 7 y el tema del día de hoy es un tema bastante conocido por cada uno de ustedes. Seguramente ya lo han llevado en el colegio, quizás en alguna academia, si han estado en academias, o en grupos de reforzamiento. Es el tema de polígonos y cuadriláteros. Vamos a ver estos dos temas el día de hoy. Quizás la parte teórica va a ser un poco más extensa, ¿no? Porque hay muchas propiedades que analizar en este caso, se van a aplicar en diferentes tipos de problemas. Para esto yo voy a requerir, obviamente, su atención, concentración, porque estamos en el curso de geometría, ¿no? Interviene lo que es número, concentración, problemas, etcétera. ¿Ya, chicos? Entonces, hojas, lápiz y papel, y arrancamos. Tenemos en primer lugar qué son los polígonos. Vamos a definir qué cosas son los polígonos, ¿no? Entonces, dice, es la reunión de tres o más segmentos consecutivos y coplanares, ¿ya? O sea, están en un mismo plano, en otras palabras. Tal que el extremo del primero coincida con el extremo del último, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si acá yo tengo esta figura, este es un segmento, este es otro segmento, este es otro segmento, y ahí termina, por ejemplo. ¿Esto de acá será un polígono? No. Quiere decir que este primero tiene que coincidir con el último punto del segmento. ¿Me dejo entender? Entonces, para que sea un polígono. ¿No, chicos? Es importantísimo. Ahora creo que ya llegó la luz. Ya, continuamos. Entonces, dice ahí, ningún par de segmentos se intercepten, excepto sus extremos, si dos extremos consecutivos no son colineales, ¿no? En otras palabras, chicos, un polígono es una figura geométrica que tiene de 3 a más lados, ¿no? El triángulo, por ejemplo, es un polígono de 3 lados. El cuadrado, el cuadrilátero, es un polígono de 4 lados, ¿no? De ahí que sigue el pentágono, ¿no? También debería ser un polígono de 5 lados, y así sucesivamente, ¿no? Además, obviamente no existe polígono de dos lados, ¿no? Muy bien, y acá, en su nombre etimológico, la palabra poli viene de muchos, o de varios, ¿no? Varios gonos viene de ángulos, ¿no? A ángulos, lados. Entonces, varios ángulos, figura de varios ángulos. ¿Te das cuenta, no? Eso es lo que significa la parte de polígonos. Como ustedes pueden visualizar, esto de aquí vendría a ser los polígonos, ¿no? Está formado por varios segmentos, en este caso, el segmento AB, BC, CD, y así sucesivamente. Dentro de los polígonos podemos encontrar múltiples, ¿no? Una serie de elementos importantísimos, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que vamos a encontrar dentro de polígonos? Son los siguientes. En primer lugar, vemos los vértices. ¿Quiénes son los vértices? Aquellos que están mencionados con letras mayúsculas, ¿no? Está la A, está el B mayúscula, C mayúscula, y así, ¿no? D, E, F, G, H, y así, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son los lados? Los lados es la distancia que es desde un vértice hacia el otro vértice. Por ejemplo, acá tenemos el segmento AB. Ese segmento AB representa un lado del polígono. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, si el polígono fuese, por ejemplo, un cuadrilátero, tendría 4 lados. ¿Ya? Entonces, los lados vendría a ser la distancia o el segmento que une pues un punto, un vértice con otro vértice. ¿Ya? Entonces también tiene lados. ¿Qué otro elemento tiene los polígonos? Los polígonos también tienen la medida de ángulos internos. Por ejemplo, acá vemos el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo phi, y así, ¿no? Ángulo teta puede ser, etcétera. ¿Ya? La medida de ángulos externos también tiene, ¿no? Por ejemplo, acá tiene el ángulo X, el ángulo Y, Z, y así, ¿no? Aparte de eso, un polígono también cuenta con diagonales, ¿no? ¿Qué cosa es diagonal? Diagonal es el segmento que parte desde un vértice del polígono hacia otro vértice, ¿ya? Otro vértice.
Por ejemplo, la diagonal AC. Esa línea es una diagonal, ¿ya? AD también es una diagonal, ¿no? Y así, ¿ya, chicos? Diagonales medias. Las diagonales medias, ¿qué son? PQ, por ejemplo, acá me dice el punto P y el punto Q. El punto P es equidista al segmento DE en dos partes iguales, como ustedes pueden ver. Esto de acá vendría a ser el punto medio. ¿Ya? Este es el punto medio de D y E. Y Q vendría a ser el punto medio de F y de G. Entonces, la unión de esos dos puntos me da una diagonal media. ¿Me dejo entender? De igual manera, ¿no? Por ejemplo, entre G y H, el punto R vendría a ser el punto medio entre G y H. Entonces, de P hasta R vendría a ser pues una diagonal media, ¿no? Así. Y por último, ¿no? Pues en este caso también tenemos del segmento o del lado HI, el punto S es el punto medio, y desde P hasta S vendría a ser una diagonal media. ¿Ya, chicos? Entonces también tiene diagonales medias, lo que es un polígono, ¿no? Una serie de elementos. Muy bien. Continuamos entonces con más parte teórica. Polígono convexo. ¿Qué cosa es un polígono convexo? Dice, es cuando todos los ángulos internos convexos son convexos, es decir, mayores que cero, pero menores a 180 grados, ¿no? Eso es un polígono convexo. Los ángulos internos tienen que ser menor a 180 grados, sí o sí. Si es mayor a 180 grados, entonces no es un polígono convexo, sino es llamado polígono cóncavo o no convexo, ¿no? Así se le llama. Entonces la forma de los polígonos convexos son los ángulos de cada uno de ellos menores a 180 grados. ¿Ya? Estos ángulos que están acá tienen que ser menores a 180 grados. ¿Ya? Pero obviamente mayores a cero, ¿no? ¿Ya? O también se le puede denotar, ¿no? Por ejemplo, como yo reconozco un polígono convexo cuando yo trazo, por ejemplo, acá esta figura de acá. Vamos a colocar así. Ya así. Este es un polígono convexo, como ustedes pueden ver. Y si tú trazas una recta por cualquier lado de ese polígono, tiene que cortar en dos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá trazo una recta. ¿En cuántos puntos lo cortó? En solamente dos puntos. Por donde tú desees cortar ese segmento, no, la máxima cantidad de cortes que hace la figura tiene que ser de dos. Pero un polígono no convexo, o sea, cóncavo, entonces no cumple eso, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a dibujar un polígono no convexo. Este ángulo, por ejemplo, de acá, vendría a ser mayor a 180 grados. Al ser mayor a 180 grados, ya no cumple ser un polígono convexo. Entonces, por ejemplo, yo trazo una recta numérica, una recta cualquiera, una recta, un poco chueca la recta, ahí está. Entonces va a cortar en cuántos puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos a ese polígono. Ya no sería pues en 2 puntos nada más, sino en 4 puntos, ¿no? O si dibujo, por ejemplo, esto de acá, te das cuenta, ¿no? Entonces yo trazo una línea, más o menos por acá, lo corta en varios puntos. Lo corta en varios puntos, por lo tanto, no es un polígono convexo. Esto de acá se le denomina polígono no convexo o también cóncavo. ¿Me dejo entender hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Sí? A ver, hasta ahí todo claro, estimados alumnos. Muy bien, excelente, muy bien, claro que sí. Vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Chicos, atentos, ¿ah? Atentos. Clasificación de polígonos convexos. Un momento, por favor. Voy a bajar el volumen esto. Clasificación de polígonos convexos. En primer lugar, vamos a clasificarlos en polígonos equiángulos. La palabra equi significa igualdad. Igualdad. Equitativo, igual, ¿no? Y la palabra ángulo ya ustedes saben qué significa ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Igual de ángulos. Polígono equiángulo es aquel que tiene igual ángulo, ¿no? Por ejemplo,
cuando todos los ángulos internos son congruentes. Ustedes ya saben ya qué significa congruencia, congruentes o iguales, totalmente iguales. Por ejemplo, acá tenemos el primer polígono. Este primer polígono sería un pentágono, ¿no? Un pentágono. Como ustedes pueden ver, los ángulos internos son congruentes, son totalmente iguales. A eso se le denomina polígono equiángulo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ejemplo, en el otro también, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un hexágono. Vemos un hexágono y tiene ángulos iguales. Se le llama polígono equiángulo. A ver, si yo te digo esto de acá, voy a dibujar un rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo, mira. Pregunta, ¿este rectángulo de acá será equiángulo? Es un rectángulo. ¿Tú qué dices? ¿Es un equiángulo o no es un equiángulo? Sí. Claro, ¿no? En este caso, el rectángulo también es un polígono equiángulo porque tiene iguales ángulos, mira, 90, 90, 90 y 90, por eso es equiángulo. Otra cosa que los lados no son iguales, ¿no? El lado de largo es obviamente más grande que el ancho, ¿no? Pero los ángulos internos sí son iguales. Por eso se dice que este sí es un polígono equiángulo, ¿no? Así de simple, ¿ves? Qué bonito. Tiene 90 grados de ángulo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, no necesariamente los equiángulos van a tener iguales lados, ¿no? En estos primeros casos sí se cumple, que los lados son iguales. Puede ser que sí se cumple. Muy bien. Atentos. Ahí chicos, atentos. ¿Eh? Siguiente. Polígono equilátero. ¿Qué cosa es polígono equilátero? X, tú ya sabes que significa igual, pero la palabra látero significa lados, ya no significa ángulos, ¿no? Significa lados, lados, ¿ya? Un polígono equilátero es aquel polígono que tiene igual lado. Por ejemplo, ¿no? Estas dos figuras, no necesariamente los ángulos internos van a ser iguales, pero cuando se dice que es un polígono equilátero, los lados sí o sí son iguales. Acá un pentágono que tiene lados iguales, un hexágono que tiene lados iguales. Profesor, una pregunta. ¿Todo polígono que es equilátero también será equiángulo? ¿Existirá algún polígono que sea equilátero pero no equiángulo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existirá algún polígono que sea equilátero pero que no sea equiángulo? A ver, muy bien, vamos a verificar. Sí, ¿cuál sería, Fernando Raúl? El mismo, no, el rectángulo no es equilátero. ¿Eh? No te preocupes, Leonel, esto de acá queda grabado y también voy a publicarlo también hoy día en el Drive, así que no te preocupes esa parte de la captura, por favor. ¿Ya? A ver, el rectángulo, por ejemplo, no es un polígono equilátero, ¿ah? Porque los lados no son iguales. Ya, muy bien. Es equiángulo, pero no equilátero. Ahora, yo te pregunto al revés. ¿Habrá un polígono que es equilátero, que sí es equilátero, pero no es equiángulo? ¿Existirá? O sea, un polígono que sí es equilátero, pero no es equiángulo. A ver, ¿quién me dice? ¿Existe? Bueno, García Alexander me dice que no, no existe. Ya, muy bien, vamos ahí. Él dice que no existe. ¿Qué dicen los demás? ¿Existirá o no existirá? A ver. Puede ser pregunta de examen, ¿ah? Lados iguales se oponen, ángulos iguales no necesariamente. Bueno, Pablo López me dice que no existe. A ver, chicos, ¿ustedes alguna vez han escuchado de la figura del rombo? ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado de la figura del rombo? ¿Cuál es la característica del rombo? A ver. Claro, la característica del rombo. A ver, por ejemplo, yo voy a dibujar un rombo. Obviamente es un cuadrilátero, ¿no? Este es un rombo. Y la característica del rombo cumple lo siguiente, ¿no? Estoy dibujando un poquito chuequito. Que todos los lados son iguales. Toditos los lados del rombo son iguales.
pero obviamente los ángulos son diferentes, ¿no? Este es alfa y este es alfa, este va a ser beta y este es beta. Pero los lados sí son iguales. Esta figura, por ejemplo, es un polígono equilátero porque tiene lados iguales, pero sus ángulos son diferentes, no son iguales. ¿Te das cuenta, no? ¿Me dejo entender? Entonces sí existe, obviamente, una figura que es equilátero, pero no es equiángulo, que es en este caso, pues un rombo, ¿no? En el caso del rombo. ¿Ya? Tener mucho cuidado, puede ser pregunta de teoría también. ¿Ya? Continuamos. Siguiente, polígono regular. Cuando te habla de polígono regular, es decir, que cumple las dos condiciones. Los ángulos internos son congruentes y también los lados van a ser congruentes. Tanto los ángulos como los lados, ¿no? Cumple los dos. Por ejemplo, el triángulo equilátero, pues, ¿no? El triángulo equilátero tiene ángulos iguales 60, 60, 60 y también pues tiene lados iguales, ¿no? Acá me están poniendo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un pentágono y un hexágono, donde los ángulos y los lados son iguales. Nosotros conocemos también, ¿no? El triángulo equilátero, donde cada ángulo vale 60, 60 y 60, ¿no? Y todos los lados obviamente son iguales. También conocemos otra figura. ¿Qué cosas conocemos? El cuadrado, por ejemplo, ¿no? El cuadrado cumple las dos condiciones. Tiene ángulos iguales, pero, y también sus lados son iguales. Ese es un cuadrado. ¿Me dejo entender? Sí, chicos, eso ustedes ya lo conocían. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Se está entendiendo esta parte teórica? Estamos clasificando los polígonos. ¿Ya? Entonces, muy bien. Vamos a continuar con más parte teórica. Atentos, por favor, ¿ya? Esperamos pues que todavía no viene la luz y esperemos que nos dure un poquito más de tiempo. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Polígono no convexo. Hace un momento hemos visto polígonos convexos, ahora polígono no convexo. Bueno, ¿qué dice de los polígonos no convexos? Ya hemos mencionado que aquellos que no son convexos tienen ángulos, un ángulo interno o más, que son mayores a 180 grados. Dice, cuando tienen uno o más ángulos internos no convexos, o sea, mayores a 180 grados y menores a 360 grados. Por ejemplo, acá muestro dos figuras. Por ejemplo, este ángulo de acá es mayor a 180 grados. Este ángulo interno de acá es mayor a 180 grados. Entonces, no cumple que es un polígono convexo. Ya, esto de acá es no convexo, también llamado cóncavo. Si te fijas, esta recta está partiendo en 4 puntos, ¿no? Corte en 4 puntos a la figura, como ustedes pueden ver, ¿no? En 4 puntos. ¿Ya? Entonces es un polígono no convexo. Continuamos, ¿ah? Ahora vamos a ver la denominación de los polígonos. ¿Cómo podemos denominar a los polígonos? Ustedes ya saben, por ejemplo, los polígonos que tienen 3 lados, ¿cómo se llaman? ¿Me podrías decir? Aquellos polígonos que tienen 3 lados. ¿Cómo se le llama? A ver, muy bien, se le llama triángulos, claro que sí, se le llama triángulos. Y los que tienen, por ejemplo, 4 lados, ¿cómo se le llama? Los que tienen 4 lados, no me digas cuadrado, ¿ah? Muy bien, cuadriláteros, excelente, ¿no? Cuadriláteros. Los que tienen 5 lados, a ver, pentágono, muy bien. Muy bien, los que tienen 8, octágono, muy bien. Los que tienen 10, muy bien. Los que tienen 20, muy bien, Mariel, excelente, ¿eh? No, no cabe duda que ustedes son unos tromes en esta parte. Efectivamente, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, triángulos 3 lados, cuadrilátero 4 lados, 5 lados pentágono, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octágono 8 lados, enonágono o eneágono, llamado 9 lados, el decágono 10 lados, endecágono, también un decágono es 11 lados, dodecágono 12 lados, pentadecágono es de 15 lados, icoságono de 20 lados, y obviamente, por ejemplo, si hay un polígono de 30 lados, simplemente se le conoce como
como te digo, polígono de 30 lados. Así nada más se le conoce. Muy bien, ¿ya? Continuamos. Eso es la denominación de los polígonos. Propiedades para todo polígono convexo, ¿ah? Convexo. Ya tú ya sabes que es un polígono convexo, ¿ya? Son aquellos polígonos que sus ángulos interiores son menores a 180 grados. Son polígonos convexos. ¿Qué propiedades de los polígonos convexos se va a cumplir o tienes que saber? Son los siguientes. La primera propiedad es, dice, a ver, dice la suma de las medidas de ángulos internos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para calcular la suma de medidas de ángulos internos, se aplica esta fórmula de acá. 180 por n menos 2. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? A ver, sea un pentágono. Yo quiero saber cuánto suman los ángulos internos de un pentágono. A ver, ¿cuándo suma la medida de ángulos internos en un pentágono? ¿Qué me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, profesor, tenemos que reconocer que el pentágono tiene 5 lados. Al tener 5 lados el pentágono, en n, que representa la cantidad de lados, entonces vamos a reemplazar. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos vendría a ser igual a 180 multiplicado por 5 menos 3, perdón, menos 2, ¿no? Entonces acá tendríamos 180 por 3, ¿no? Porque 5 menos 2 es 3. ¿Cuánto es 180 por 3? Ahí sería pues 540. Pregunta, ¿está aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en un pentágono, que es un convexo obviamente, en un pentágono, la suma de ángulos internos es igual a 540 grados. No necesariamente tiene que ser un pentágono de lados iguales, o en este caso un pentágono regular, no necesariamente. Te piden la suma de ángulos internos. Me dejo entender, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, quisieras ver, por ejemplo, en un triángulo, tú en tu mente, en un triángulo ya sabes que la suma de ángulos internos en un triángulo es 180, ¿sí o no? ¿Y cómo puedo comprobarlo, profesor, con esta fórmula? Compruébalo. Tú sabes que el triángulo tiene 3 lados, entonces esto de acá lo reemplazas por 3. Entonces acá sería, ¿no? La suma de medidas de ángulos internos en un triángulo va a ser igual a 180 por 3 menos 2. A ver, acá vamos a ver. 180, 3 menos 2 es 1. Uy, eureka, 180 por 1 es igual a 180. Efectivamente, ¿no? La suma de ángulos internos en un triángulo, entonces es igual a 180 grados. Y listo. ¿Ves qué bonito? Entonces, esta fórmula te determina, ¿no? Hallar la suma de ángulos internos de cualquier pentágono, perdón, de cualquier polígono, ¿ya? De cualquier polígono convexo. Obviamente un matemático, ¿no? Excelente, excelente, ¿no? Los matemáticos son culpables de que ahora todos los estudiantes estemos estudiando, tengamos que aprender esto de memoria para aprobar los exámenes. Muy bien, continuamos. Voy a borrar todo esto porque viene otra propiedad importante dentro de lo que es polígonos convexos. A ver, primera propiedad, suma de ángulos internos, ¿ya? Primera propiedad, suma de ángulos internos. Un momento, por favor. Acá está. Suma de ángulos internos. Segunda propiedad, ¿ya? Atentos, ¿ah? Segunda propiedad. La número 2 dice lo siguiente, ¿no? Suma de medida de ángulos externos. En este caso, va a ser demasiado fácil que te aprendas, ¿eh? Demasiado fácil que te aprendas. ¿Por qué? Porque para todo polígono, ya sea un triángulo, un cuadrilátero, pentágono, un coságono, o una figura que tiene, por ejemplo, 100 lados, la suma de sus medidas de ángulos exteriores, de sus ángulos externos, siempre va a sumar 360 grados. Siempre. ¿Ya?
¿Me dejo entender hasta ahí? Eso es importantísimo, siempre. Eso nunca te olvides, por favor. Continuamos. Uf, por fin vino la luz. Un momento, ya voy a cargar la batería. Ya. Muy bien, continuamos. Un ratito ya. Ahora sí. Ya llegó la luz. Se hizo la luz. Voy a visualizar si está cargado. Sí, está cargándose. Atentos, ¿ah? Atentos. Muy bien. Siguiente propiedad. Diagonales trazadas desde un solo vértice. Esto cumple solamente para un vértice, nada más. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te digo un hexágono. Este es un hexágono, ¿ya? Este es un hexágono. Tiene 6 lados. Yo solamente cojo el vértice, este vértice nada más. Y a partir de este vértice yo quiero saber cuántas diagonales se trazan. Entonces simplemente, como es una figura que tiene pocos lados, puedo contar, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Entonces acá sería 3 diagonales desde un solo vértice, nada más, ¿ah? Desde un solo vértice. Entonces, ¿cómo se calcula? n-3. Como la figura tiene 5 lados, n vale 5, y sería entonces 5 menos 3. ¿No? Así, perdón, esta figura tiene 6 lados. Disculpen, por favor. El lapsus, la emoción de que ya vino la luz. 6 menos 3. Y 6 menos 3 obviamente es 3. Y listo, ¿no? Tú tienes ahí 3 diagonales desde un solo vértice. Si quieres calcular el número de diagonales desde un octágono, por ejemplo, un octágono, yo te digo, a ver, calcular el número de diagonales, trazarlas desde un solo vértice en el octágono. ¿Cómo harías? ¿Me podrías decir, por favor? Nosotros sabemos que en el octágono existe 8 lados, ¿no? 8 lados. Entonces, el número de diagonales desde un solo vértice vendría a estar dado por 8 menos 3. ¿Cuánto es 8 menos 3? 5 diagonales desde un solo vértice, nada más. Desde un solo vértice. Y de un icoságono, ¿quién me dice? ¿Cuántas diagonales? Desde un solo vértice. Desde un solo vértice. Entonces sería 17. Muy bien. Eso quiere decir que a la cantidad de lados le resta solamente 3 unidades. Le resta 3 unidades y ya tienes la cantidad de diagonales trazadas desde un solo vértice. Tenga mucho cuidado, ¿ya? Entonces te puede venir preguntas, calcula el número total de diagonales. Esa es otra pregunta. O también te puede decir, calcula el número de diagonales trazadas desde un solo vértice. Chicos, entonces eso de ahí es muy importante tenerlo en cuenta. Continuamos ya. Voy a borrar esta parte porque yo supongo que sí se está entendiendo, ¿no? Esta propiedad importantísima. ¿Ya? Continuamos. Atentos. ¿Ah? Luego me dice en esta parte, atento, dice el número total de diagonal. Acá esta pregunta es bastante conocida dentro de los exámenes de admisión. El número total de diagonales. ¿Cómo se calcula? Mediante esta fórmula. N, que representa el número de lados de la figura, multiplicado por n menos 3, dividido entre 2. Por ejemplo, ¿no? Si se trata de un pentágono, ¿cuántas diagonales tiene? A ver, ¿cuántas diagonales tendrá? Entonces, nosotros sabemos que en el pentágono n vale 5, porque son 5 lados. N representa el número de lados. Entonces, el número total de diagonales va a ser igual a 5 multiplicado por 5 menos 3 y todo dividido entre 2. Entonces, vamos a resolver eso. 5 por 5 menos 3 es igual a 2 y lo divido entre 2. En este caso, el número total de diagonales vendría a ser igual a 5, profesor. O sea, es igual al número de lados. Entonces, ahí también hay una pregunta que también suelen hacer siempre para confundir al estudiante. Te dicen, ¿qué polígono tiene el número de lados igual al número de sus diagonales? ¿No? O al número igual a su número total de diagonales. Eso te pueden preguntar. ¿Ya? Entonces, es el pentágono. Es el único polígono que tiene igual número de lados con diagonales. Pero si fuera, por ejemplo, un icoságono,
¿Cómo sería entonces? ¿Cómo calcularíamos el número total de diagonales? En el caso de, muy bien, Brisa, excelente. En el caso de que sea un icoságono, pues sabemos, profesor, que el icoságono tiene 20 lados, ¿no? Entonces, si quiero calcular el total de diagonales, sería pues 20 multiplicado por 20 menos 3 y todo dividido entre 2. Resolvemos todo eso y vendría a ser igual a 170, ¿sí o no? Hasta ahí todo claro. Entonces tiene 170 diagonales. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ahí está, ¿no? Bien fácil, profesora. No sabía que está difícil, está contra fácil. Más fácil que la tabla del 1. Entonces, hasta aquí se está entendiendo, estimados estudiantes. Ojo que recién vamos a algunas pequeñas propiedades, ¿no? Falta varias propiedades por aprender. ¿Ya? ¿No? Todavía no hemos tocado la parte de cuadriláteros, recién todavía estamos en polígonos. Voy a borrar esta parte que ha sido como ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver qué otra propiedad nos trae el día de hoy. ¿Ya? El tema de polígonos y cuadriláteros, que todavía no lo vemos. Atentos, ¿ah? Veamos, ¿ah? Siguiente. El número total de diagonales medias. ¿Cómo se calcula el número total de diagonales medias? Mediante esta fórmula acá. N por N menos 1 entre 2. No te vayas a confundir con lo otro, ¿no? Para saber la suma de números naturales. ¿Profesor, ese es igual? No. En la suma de números naturales, N por N más 1 entre 2. En este caso es N por N menos 1 entre 2. ¿Ya? Mucho cuidado. Esto de acá es el número total de diagonales medias. Y tú ya sabes qué cosa es una diagonal media, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo no sé, a ver, un cuadrado. Vale, tengo un cuadrado, vamos a ver. Si este es un cuadrado, un cuadrilátero cualquiera, yo quiero saber cuántas diagonales medias tiene. Obviamente acá vamos a reemplazar 4 por 4 menos 1, dividido entre 2, ¿sí o no? Se elimina. 2 por 3 sería 6, ¿no? A ver, ahí está. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es otra propiedad muy interesante que también viene en las preguntas. Esto de acá es el número de diagonales trazadas desde dos vértices consecutivos. Por ejemplo, yo tengo acá un pentágono. ¿Y qué son vértices consecutivos? Este punto de acá vamos a ponerle A y este punto de acá vamos a ponerle B. Estos dos que están seguidos se le llama consecutivos. Entonces yo solamente quiero saber cuántas diagonales hay acá y cuántas diagonales hay acá, con esos dos puntos consecutivos. ¿Cómo se calcula? Utilizando esta fórmula de acá. V significa la cantidad de vértices, ¿no? Por ejemplo, si son dos vértices, en V reemplazamos el 2. N representa el número de lados que tiene la figura. En este caso sería un pentágono. ¿Qué te parece si calculamos eso? Pues hoy quiero saber solamente de dos vértices consecutivos. ¿Puede haber tres vértices consecutivos? Claro que sí. Pero yo solamente quiero saber de dos vértices consecutivos. ¿Ya? B es el vértice, efectivamente. Entonces acá hay dos vértices, vértice A y vértice B. Entonces acá el número de vértices vendría a ser igual a 2. Y N vendría a ser el número de lados que tiene la figura. Vamos a colocarle pues en este caso que 5. Entonces yo quiero saber cuántos vértices hay con estos dos, perdón, cuántos diagonales hay con estos dos vértices consecutivos. Simplemente reemplazo en la fórmula, ¿no? Diagonales con los vértices consecutivos sería igual a B por N, o sea 2 por 5. 2 por 5 menos B más 1. B vale 2, 2 más 1, multiplicado por B más 2, que sería 2 más 2. 2 más 2 y todo esta parte de acá dividido entre 2. Resuelve todo eso, ¿cuánto te sale? A ver, acá sería 10 menos, acá ¿cuánto sería? 3 por 4, 12, entre 2 sería 6. Por lo tanto, el número de diagonales por estos dos vértices consecutivos sería igual a 4. ¿Me dejo entender? ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Muy bien. Excelente.
Muy bien. BN, escuchen, BN es el producto del vértice por el número de lados, ¿no? B por N. ¿Ya? 2, en este caso 2 puntos consecutivos sería 2 por 5, que es 10, ¿no? Y listo, así se calcula. ¿Está bien? Inclusive acá lo puedo demostrar, ¿no? Por ejemplo, con este punto A, ¿yo cuántas diagonales trazo? 1 y 2. Y con este punto B, que es el consecutivo del vértice A, sería 1 y 2. ¿Cuántas diagonales en total son? Son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Con estos dos vértices consecutivos son 4 diagonales. Y acá queda demostrado. ¿Me dejo entender? Entonces, los vértices consecutivos son aquellos que te dan en el dato, ¿no? Si te dan 3 vértices consecutivos, reemplazas, ¿no? 3 por la figura también que te están pidiendo, ¿no? Por la figura. Depende de qué figura te pidan, ¿no? Si es un hexágono, N va a ser 6 y V, que es vértices, va a ser 3, ¿no? Como me dice en este caso Alexandra, me dice, ¿qué pasaría si me dan 3 vértices consecutivos? Entonces, acá reemplazas por 3 nada más, ¿no? Y listo, y resuelves el problema, ¿ya? Entonces, todo va a depender del número de vértices que te digan en el dato y también del número de lados que tenga la figura, el polígono. ¿Me dejó entender hasta ahí? Muy bien, muy buena pregunta, profesor. ¿Por qué 10 menos 6? Claro que sí. ¿Por qué 10 menos 6? Obviamente, 2 por 5 es 10. 2 más 1 es 3. Y 2 más 2 es 4. Entonces acá se multiplica. 3 por 4, 12. Y ese 12 dividido entre 2, 6, pues. Por eso he puesto acá 6. 10 menos 6 es igual a 4, ¿no? Entonces, eso de ahí, ¿no? Muy bien. Excelente. Claro, o sea, lo que está dentro de paréntesis sale 3, y cuando hay dos paréntesis obviamente se va a multiplicar, ¿no? Claro que sí. A ver, otro ejemplito, a ver. Supongamos que la figura haya 3 vértices. 3 vértices, y la figura pues es un heptágono. Yo quiero saber cuántos diagonales hay entre esos 3 vértices consecutivos. Entonces, yo sé que en este caso los vértices consecutivos son 3, ¿no? Los vértices consecutivos son 3, y el heptágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 7, ¿sí o no? Entonces, con estos datos, yo voy a reemplazar en esta fórmula. Entonces, el número de diagonales de los vértices consecutivos va a ser igual a V, que es 3, ¿no? Que es igual a 3 vértices consecutivos, por N. N vale 7, por 7. Menos, acá primero dice que voy a sumar V más 1, o sea, 3 más 1. Luego dice que voy a sumar más 2, V más 2, o sea, 3 más 2. Todo eso lo voy a dividir entre 2. Lo divido entre 2. Entonces, simplemente reemplazas los datos y vamos a ver cuánto sale. 3 por 7 es 21. Colocamos ahí 21 menos. Acá 3 más 1 es 4, ¿no? Entonces acá ponemos 4. 3 más 2 es 5, ¿no? Ahí está. 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. Y 20 dividido entre 2 es 10. Entonces colocamos acá el 10. 21 menos 10, haciendo un esfuerzo mental, me sale 11. ¿Qué quiere decir eso? Que con esos 3 vértices consecutivos, en un heptágono, en una figura de 7 lados, habrá 11 diagonales. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por favor, hasta ahí todo claro. O sea, la idea es identificar cuántos lados tiene el polígono y también cuántos vértices consecutivos hay
y te dan de dato. ¿Ya? Muy bien, espero que se esté entendiendo esa parte. Paso a paso se está explicando, no se preocupen. Continuamos. ¿Qué otra propiedad, profe? ¿Más propiedades? ¿Nos van a llenar de propiedades? Claro que sí. Geometría es así. Geometría es así, nos asusta. Pero obviamente va a depender de tu habilidad, ¿no? De qué manera puedes recordarte de todas las propiedades. Muy bien, ahora vamos a ver algunas propiedades, pero para polígonos que son regulares, o también aquellos que son equiángulos, ¿ya? Regulares. ¿Te acuerdas qué cosa eran polígonos regulares? Son aquellos que tienen los lados iguales y también ángulos iguales. Y los equiángulos son aquellos que tienen ángulos iguales, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es la primera propiedad con respecto a este tipo de figuras regulares. Por ejemplo, para poder calcular la medida del ángulo interior en un polígono regular, se utiliza esta fórmula de acá. 180 por n menos 2 entre n. Por ejemplo, tú sabes que un triángulo equilátero, que también es un triángulo regular, porque tiene no solamente lados iguales, sino también tiene ángulos iguales. El ángulo interior en un triángulo equilátero, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice? Eso ya ustedes lo saben de memoria, ¿no? ¿Sí o no? En un triángulo, por ejemplo, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale el ángulo interno? 60, pues, ¿no? Entonces, ¿yo cómo sé que me sale 60? Porque usted nos enseñó, profe. Pero vamos a demostrarlo con esta fórmula, pues. Acá sería entonces 180. N significa el número de lados en la figura, que sería 3 por ser un triángulo, menos 2 dividido entre 3. ¿Esto qué sería, no? 180, 3 menos 2 es 1, y entre 3, 180 entre 3 vendría a ser igual a 60. Efectivamente, ¿no? El ángulo interior de un triángulo regular equilátero vendría a ser igual a 60 grados. Si yo quiero saber, por ejemplo, de un hexágono regular, a ver, yo quiero saber un hexágono regular. Hexágono regular. Yo quiero saber cuántos lados, cuánto es la medida de un ángulo interno de un hexágono regular. Un hexágono regular obviamente va a tener todos los lados iguales, ¿sí o no? Va a tener todos los lados iguales y los ángulos iguales. Yo quiero saber cuánto vale. Muy bien. 120. Muy bien, Marien. Entonces, claro, por sobre un hexágono tiene 6 lados, n vale 6, y reemplazando acá sería, ¿no? La medida de un hexágono regular vendría a ser igual a 180 multiplicado por 6 menos 2 dividido entre 2. Perdón, dividido entre 6, ¿no? N vale 6. ¿Ya? Entonces acá resolvemos todo esto, que sería 180 por 4, porque 6 menos 2 es 4, dividido entre 6. 180 entre 6, sexta 1, sexta acá sería 30, y 30 por 4 sería 20, 120, ¿no? Acá sería igual a 120. 120. Entonces, cada ángulo vale 120, 120, 120, y así sucesivamente, ¿no? Todos los ángulos son iguales y también es regular. ¿Me dejo entender? En el caso de la medida de un ángulo interno en un polígono regular, ¿se entiende la idea? Por favor, ¿me confirmas? ¿Me confirmas esa parte, por favor? Hasta ahí todo claro con respecto a la medida de un ángulo interior de un polígono regular. ¿Cómo se calcula? Ahí está. ¿Bien, chicos? Ve ejemplo, sencillo, fácil, no es difícil. Continuamos. Ojalá que nos alcance tiempo para poder resolver. A ver, por ejemplo, acá termino con esta parte de propiedades de los polígonos y vamos de frente a hacer dos o tres problemas que he preparado y de ahí regreso a hacer lo que es el tema de cuadriláteros. ¿Qué les parece? ¿Ya? Para que también nos alcance tiempo de resolver, ¿no? O hacer parte teórica de lo que es cuadriláteros. ¿Ya? Muy bien, la medida de un ángulo exterior, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. La medida del ángulo exterior va a ser igual a 360 entre n. ¿Ya? N vendría a ser el número de lados. Por ejemplo, ¿no? Un ángulo exterior. Por ejemplo, en el caso de un triángulo, entonces acá vale 60, 60, 60. Yo sé que el ángulo, un ángulo exterior a este sería este de acá, este ángulo de acá. Y este ángulo exterior sería lo que le falta a 60 para llegar a 180, que sería 120, ¿sí o no? Entonces vamos a ver si cumple o no cumple. Acá dice que
es igual a 360 entre n. O sea, como es un triángulo, entre 3 sería, ¿no? 360 entre 3, ¿cuánto equivale? Profesor, 120. Oh, ay, ay. Y si fuera un cuadrilátero que tiene 4, bueno, en este caso es cuadrado porque es regular. Si fuera un cuadrado, dividimos entre 4 del profe, sería 90. Cada ángulo vale 90. ¡Wow, profe! Me salió. Ángulo vale 90. Claro que sí. Esta es la fórmula, si te das cuenta, ¿no? La fórmula. Muy bien. Interesante. ¿Eh? Esto de acá, por favor, te voy a pedir ahora mismo que le tomes foto o que captures la pantalla porque te va a servir para poder resolver los siguientes problemitas que te voy a mostrar a continuación. ¿Ya? A ver, captura por favor la foto. Captura ¿ya? Muy bien. Atentos, ¿ah? Atentos. Muy bien. Ahora, bueno, hubiera seguido lo que es cuadriláteros, pero no vamos a hacer cuadriláteros. Vamos a hacer primero problemitas. Y después de esos problemas regresamos a hacer lo que es cuadriláteros. ¿Les parece? ¿Sí? Porque mira, muchas propiedades y nos vamos a demorar y son prácticamente 6:30. ¿Ya? Entonces vamos a ver hasta dónde nos alcanza. ¿De chicos? Pues cada problema, muy bien. Si algunos lo han copiado acá. Chicos, este primer problemita con respecto a lo que es polígonos. Dice, ¿cuántos lados tiene aquel polígono? Se está preguntando, ¿no? ¿Cuántos lados tiene aquel polígono cuyo número total de diagonales es igual al número de lados? Uy, ay, ay. Primero tenemos que ver cómo se calculaba el número total de diagonales. El número total de diagonales. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿quién me dice? También se le coloca como ND. Es lo mismo. El número total de diagonales sería ND, número de diagonales, ¿no? Bueno, acá lo vimos como NT. ¿Cómo se calcula? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo se calcula el número total de diagonales? ¿Quién me dice? A ver. A ver, chicos, ¿cuál es la fórmula? Profesor, eso de ahí, usted nos acaba de decir, pues, que la fórmula es igual a n multiplicado por n menos 3 dividido entre 2. Ese es el número total de diagonales. ¿Hasta ahí todo claro? Esa es la fórmula para poder... Muy bien, excelente, Alexander. Esa es la fórmula. Luego me dice lo siguiente, ¿no? Cuyo es igual al número de lados, o sea, es igual a n, ¿no? El número de lados simplemente es n, ¿ya? Es n. Entonces, acá lo que me están diciendo es lo siguiente, ¿no? Vamos a leer de nuevo. ¿Cuántos lados tiene aquel polígono cuyo número total de diagonales, que es esta fórmula acá, número total de diagonales, es igual al número de lados, o sea, es igual a n? Eso me están preguntando. O sea, es una ecuación que me están dando y yo quiero saber cuál sería nuestra respuesta. Vamos a ver, ¿ya? Primero, este 2 pasa a multiplicar este 2n, acá sería 2n, igual a, acá tenemos n por n, propiedad distributiva, bueno, n por n vendría a ser igual a n cuadrado, menos n por 3, que es igual a 3n, listo. Este menos 3n pasa al otro lado, ¿no? Con signo positivo, pues, sería n cuadrado igual a 5n. Finalmente, vemos que se puede eliminar una n con la otra n. Y listo. Al final ya tenemos la respuesta, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 5, profesor. ¿Ya? Sería 5, ¿no? Entonces, n es igual a 5. Y listo. Este es nuestro resultado. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Me sale 6 a la 5. Muy bien, excelente, ¿no? Profesor, ¿y se resuelve así una ecuación? Bueno, en realidad, si nosotros quisiéramos centrarnos bastante al álgebra, acá estaríamos eliminando una solución de n que vendría a ser n igual a 0. ¿No? Pero en este caso, ¿qué polígono tiene 0 lados? Entonces acá vendría bien. Lo que hemos hecho es eliminar la n, obviamente, ¿no? Está bien. N vale 5, ¿no? Listo. Excelente. Marcamos la letra C de casa, sin temor a nada. Continuamos con el siguiente, que también tiene que ver con polígonos. Dice en este caso,
¿Cuántos lados tiene aquel polígono cuyo número total de diagonales, acá también está hablando el número total de diagonales, el número total de diagonales, vamos a acordar, ND, el número total de diagonales, es igual al doble del número de lados, o sea, es igual al doble de n. ¿Alguien podría resolver, por favor? Nosotros ya sabemos qué cosa es el número total de diagonales. ¿Cómo se calcula? Profesor, hace un rato lo hicimos, n por n menos 3, y dividido entre 2, esto es igual a 2n. Resuélvalo, profe. A ver cuánto sale. Sale 7, Fernando Raúl. Muy bien, vamos a verificar. Este 2 pasa a multiplicar, entonces sería n por n, que es n cuadrado, menos 3 por n sería 3n, igual a 4n. Este menos 3n pasa a sumar. Finalmente tendríamos que, acá sería 7n, ¿no? Eliminamos y eliminamos, y la respuesta correcta es n igual a 7. Lo marcamos acá sin temor a nada, y esa sería nuestra respuesta. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea, no? Ojo que en esta parte, una ecuación así, si lo queremos, no sé, expresar de una manera algebraica, sería de esta forma, mira. Pues acá n cuadrado, este 4n pasaba a restar, sería menos 7n igual a 0. Acá, por ejemplo, factorizábamos la letra n. Factorizamos n y nos queda, pues, entre paréntesis, n menos 7. Esto se le conoce como una ecuación cuadrática. A ustedes yo imagino que ya le enseñaron esa parte de ecuación cuadrática. Este n lo igualamos a 0 y este n también lo igualamos a 0, ¿no? Tenemos dos resultados para n. N igual a 0 o n menos 7 igual a 0. Acá este menos 7 pasa al otro miembro con signo positivo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay dos resultados para n. Pero como estamos en geometría y el número de lados no puede ser 0, pues en la vida es algo ilógico, ¿no? Un polígono que tenga 0 lados. Entonces, esto acá no se considera y solamente estaríamos considerando el valor de 7. ¿Me dejo entender? ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? A ver. ¿Se entiende, no? Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Si es que el otro ejercicio es de cuadriláteros, vamos a tener que regresar a la parte teórica. En esta parte dice, ¿cuántos lados tiene aquel polígono si se triplica el número de lados? Dice, ¿no? La suma de sus ángulos internos se quintuplica. ¡Wow! ¿Cómo haríamos eso? ¿No? Muy bien, entonces dice que supongamos que n vendría a ser el número de lados. ¿Ya? Dice, si se triplica el número de lados en el caso de una suma de ángulos internos. Nosotros sabemos que la suma de ángulos internos, ¿a qué es igual? A ver, suma de ángulos internos, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? Es igual a 180 por n menos 2, ¿sí o no? Esta es la suma de ángulos internos, ¿ya? Entonces, en esta suma de ángulos internos me dice que se triplica n. Si se triplica el número de lados, o sea, ya no va a ser n, sino va a ser 3n, porque se está triplicando. ¿Ya? Entonces acá podríamos decir, ¿no? 180 multiplicado por 3n, porque se triplica el número de lados, menos 2. Si se triplica el número de lados, dice que esto de acá va a ser igual, ¿no? Dice que la suma de sus ángulos internos se quintuplica. Allá la suma de ángulos internos, o sea que es esto de acá, 180 por n menos 2, se va a quintuplicar, o sea, lo vamos a multiplicar por 5. Pregunta, ¿se entiende esa parte? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, atentos, ¿eh? 180 con 180, obviamente lo simplifico. Acá me quedaría 3n menos 2 es igual a 5, que va a multiplicar a n y también al menos 2. 5 por n sería 5n
5 por menos 2 sería menos 10. Este 3n pasa a restar al 5n, que me saldría 2n. Y este menos 10 pasa con signo positivo al otro lado, que sería 10 menos 2 con este. Entonces, al final tendríamos 8, ¿no? 8 igual a 2n. Finalmente, n, ¿cuánto vale? 4, profesor. Y listo. Ya tenemos nuestro resultado. Claro que sí. Pregunta, ¿está aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? O sea, ¿de qué figura nos está hablando? Está hablando de cuadrilátero, ¿no? Cuadrilátero. Muy bien. Muy bien. Excelente, ¿no? O sea, con respecto a la parte de polígonos, yo estoy seguro que sí ustedes lo han captado pues rápidamente, ¿no? Sencillo. Bueno, esto de acá, por ejemplo, la número 4 también es un ejercicio, ¿no? Que corresponde a polígonos, ¿ya? Corresponde a polígonos. Kahoot, todavía tenemos que terminar el tema, pero no podemos hacer Kahoot sin haber terminado el tema, ¿ya? El tema en realidad tiene o sea, varias cosas que tenemos que quedar bien, ¿no? Ahora, si nos apuramos y resolvemos bien acá los ejercicios, bacán. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el hexágono regular. ¿Qué cosa es un hexágono regular? ¿Quién me dice? Es aquella figura que tiene todos los lados iguales. Vamos a colocar todos los lados iguales. Y aparte de eso, los ángulos internos también son iguales. ¿Alguien podría decir cuánto vale el ángulo interior de un hexágono regular? Ya lo están respondiendo. Muy bien, vamos a ver. 30 me dice por ahí, 60 me dicen por ahí, 120 me dicen otros. A ver, ¿qué está pasando? Cachetado. Ah, a ver, profesor. En primer lugar, el ángulo interior de un hexágono regular es de 120 grados. 120 grados. ¿Y cómo lo calculó, profesor? ¿No se acuerdan cómo calcular la medida de un ángulo interior? ¿Se acuerdan o no? Profesor, la medida de un ángulo interior de un polígono regular se aplica esta fórmula, 180 por n menos 2 y todo dividido entre n. Esa fórmula la estamos aplicando. Ahora, en este caso, n, ¿cuánto vale? N valdría 6 porque tiene 6 lados. Esa figura es un hexágono. Allá entonces reemplazamos, profe. Claro que sí. La medida del ángulo interior va a ser igual a 180 multiplicado por n menos 2. O sea, va a ser por 6 menos 2 y todo dividido entre n, que vale 6. Vamos a ver cuánto sale, ¿eh? Vamos a comprobar que sale 120. Vamos a comprobar que sale 120. Acá, obviamente hace un momento también lo hicimos, ¿no? 180 multiplicado por 4 y todo dividido entre 6. 180 entre 6, obviamente esto de acá sería 30. Y 30 por 4, la medida del ángulo interior vendría a ser igual a 120 grados. Y listo, por esa misma razón hemos colocado 120. Al ser eso de ahí 120, ¿me podría decir cuánto vale este angulito de acá? ¿Y cuánto equivale ese angulito de ahí? Cada uno, ¿cuánto de ellos vale? Vale 60. Muy bien, excelente, ¿no? Esto vale 60 y esto de acá vale 60. Y mira, este pequeño triángulo que se ha formado ahí tiene ángulo 60, 60 y se sobreentiende que ese ángulo X es igual a ¿cuánto? ¿Quién me dice? Es igual a 60. Muy bien. Claro que sí, pues, ¿no? Es un triángulo equilátero, profesor. Es un triángulo equilátero donde los ángulos internos es de 60 grados. Marco tranquilamente, con mucha felicidad, la letra D de dedo. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se está entendiendo? Hasta aquí estamos aplicando lo que corresponde a... Muy bien, Fernando me dice, profesor, yo apliqué 360 entre n. Como esto es un polígono regular, profesor, como esto es un polígono regular, yo quiero saber el ángulo exterior, la medida del ángulo exterior. La medida del ángulo exterior vendría a ser este ángulo de acá. Entonces esto así sería 360 entre n, que vendría a ser 6. Simplifico, simplifico, esto vale 60. O sea, quiere decir que este ángulo salió 60. Como este vale también 60, este ángulo también. Muy bien, excelente, Fernando.
60. Excelente, también. Muy bien, ¿ah? Felicidades. Claro que sí. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Muy bien, Leonel. Felicidades también. Excelente. A ver, vamos a continuar, estimados estudiantes, con el siguiente ejercicio. Esto de acá, esto también tiene que ver con polígonos. En este caso dice, en el pentágono regular, a veces calcular el valor de x. Acá tengan mucho cuidado, no vayan a aplicar lo que hace rato me dijeron, ¿no? Por sobre el ángulo. Aunque puede ser, ¿no? Por ejemplo, este ángulo de acá se puede aplicar utilizando eso 360 sobre n. ¿Cuánto sería entonces? A ver, ese ángulo lo voy a poner alfa. ¿Cuánto sería alfa? A ver, ese ángulo exterior. Sería, profesor, 360 dividido entre 5, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 72. Muy bien. Entonces acá sería 72. Entonces, si ese ángulo vale 72, la pregunta es, ¿cuánto vale x entonces? Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? 18. Muy bien, al ojo, excelente. 18 grados. Y listo. Terminó. Marcas 18. Letra E de enano. 18. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Me confirmas, por favor? ¿Hasta aquí se está entendiendo? Muy bien, excelente. Vamos a continuar, vamos por más. Este es un polígono convexo, diagonales medias. Ah, ya, bacán. Este es el número de diagonales medias. Esto también tiene que ver con polígonos. Dice, en un polígono convexo, el número de diagonales medias. ¿Cómo se calcula el número de diagonales medias? ¿Alguien se acuerda? Profesor, a ver, diagonales medias era igual a ¿qué cosa? Era igual a n por n menos 1 sobre 2. Muy bien. Dice el número de diagonales medias y el número de diagonales trazados de un solo vértice. Entonces, el número de diagonales trazados de un solo vértice es n menos 3. Ya tenemos las fórmulas, ¿no? De cada una de ellas. Dice trazados de un solo vértice, suman 18. Quiere decir que si yo sumo el número de diagonales medias más el número de diagonales trazados de un solo vértice, la suma vale 18. Eso es lo que me está diciendo el problemita. Chicos, eso es lo que me dice el problema. Entonces reemplazamos pues las fórmulas del profe, ¿no? Acá sería n por n menos 1 dividido entre 2 más d1, que vale n menos 3, igual a 18. Muy bien, a ver cómo se resuelve, estimados estudiantes. Este menos 3 pasa a sumar al 18, sería n por n menos 1 dividido entre 2 más n, y esto es igual a 21. Muy bien, hasta ahí estamos bien. ¿Se entiende la idea, no? Muy bien, a algunos les sale 6, a otros les sale 9. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Bueno, chicos, en esta parte vamos a colocar acá un denominador 1 y vamos a aplicar la carita feliz. Esto por esto, por esto. Carita feliz. Atentos, ¿ah? 1 por todo esto. Esto por si acaso lo multiplico de frente. ¿Qué te parece? N por n es n cuadrado menos n por 1 es n. ¿Ya? 1 por todo eso vendría a ser lo mismo. Más 2 por n sería 2n acá. Todo eso dividido entre 2 por 1, que es 2. Igual a 21. Muy bien, continuamos entonces. Acá sería entonces n cuadrado menos n más 2n sería solamente más n. Y 2 pasa a multiplicar a 21, que sería 42. Este 42 va a pasar al primer miembro. ¿Ya? Entonces vamos a tener así, n cuadrado más n menos 42 igual a 0. Pregunta, ¿a ustedes les han enseñado regla de 3? ¿Le método del aspa simple, perdón? Método del aspa simple. Regla de 3, me estoy confundiendo. A ver, método del aspa simple. Muy bien, claro que sí. N por n. Y acá sería 6 por 7. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué haríamos ahí? Pues ahora acá sería menos, y acá sería más. Y listo. Vamos a ver entonces dos factores, n menos 6 multiplicado por n más 7, y esto es igual a 0. Cada factor lo vamos a igualar a 0. A cada factor lo igualamos a 0.
y tenemos que n menos 6 es igual a 0, o n más 7 es igual a 0. En la primera igualdad tenemos que n vale 6, positivo. Y en la segunda tenemos que n vale menos 7. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Obviamente sería 6, ¿no? Porque el valor no puede ser negativo, tiene que ser sí o sí positivo. Colocamos letra A, ¿ves? Con mayor confianza. Estas 6 primeras preguntas correspondían al tema de polígonos. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Me confirmas, por favor, si hasta aquí se está entendiendo? Yo digo que sí, ¿eh? Está más fácil que la tabla 1. Muy bien. Ahora vamos a regresar a la parte conceptual de lo que corresponde a cuadriláteros. Acá sí son un montón de propiedades, así que te voy a pedir, por favor, que si hay propiedades, capturas la pantalla. ¿Ya? Entonces esto ya lo resolvimos. Vamos a ver ahora la parte teórica de cuadriláteros. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver acá, desde acá. ¿Qué cosa es cuadrilátero? Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Una figura que tiene 4 lados. Ahí está, ¿no? Es un polígono que tiene 4 lados, ¿no? Tiene ángulos internos y también tiene ángulos externos. Sabemos nosotros que la suma de ángulos internos en un cuadrilátero siempre va a ser 360 grados. 360 grados. En el caso de la suma de ángulos externos, en este caso cumple, que también es igual a 360 grados. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tipo de cuadriláteros existe? Existen los cuadriláteros convexos, que ya hemos visto, son aquellos que tienen ángulos internos menores a 180 grados, y también tenemos los triángulos no convexos, perdón, los cuadriláteros no convexos, ¿no? En la cual uno o más de sus ángulos internos son mayores a 180 grados. ¿Ya? Entonces, eso corresponde a cuadriláteros. Continuamos. Propiedades que vamos a tener en cuenta, o también primero clasificación de los cuadriláteros convexos. La primera clasificación es el trapezoide. ¿Qué cosa es un trapezoide? Dice, son aquellos que no tienen lados opuestos paralelos, ¿no? Por ejemplo, este lado de acá, su lado opuesto no es paralelo, no es paralelo. Este lado de acá, su lado opuesto tampoco es paralelo. Pero al trazar las diagonales, como ustedes pueden ver, este es un trapezoide simétrico, por favor. Se parte, miren, en dos partes iguales. Esto de acá vendría a ser un triángulo, ¿no? Ahí está, ¿no? Es una bisectriz. Acá también bisectriz. Teta, el ángulo teta. Es un triángulo isósceles. Por eso tiene alfa y alfa. Y listo, son todas las proporciones que está cumpliendo. ¿Los chicos? Y también vemos un trapezoide asimétrico, ¿no? En este caso, los dos lados opuestos no son paralelos. Continuamos. Segundo, los trapecios, que son diferentes a trapezoides. ¿Cuál es la diferencia entre trapecios y trapezoides? En este caso, los lados opuestos sí van a ser paralelos. Este lado que es opuesto con este lado que es opuesto son paralelos, como ustedes pueden ver, ¿no? Y al ser paralelos, el lado de abajo vendría a ser una base y el lado de arriba también vendría a ser otra base. En este caso, como es base más grande, sería base mayor y arriba base menor, ¿no? Acá tenemos el trapecio isósceles, donde estos dos lados que no son paralelos son iguales, ¿no? Son isósceles. Este trapecio que es el trapecio escaleno, estos son paralelos, pero los lados que están acá son diferentes, ¿no? Luego tenemos el trapecio rectángulo, es aquel que tiene el ángulo de 90 grados, ¿no? En esta parte. Obviamente estos dos lados son paralelos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Continuamos. Propiedades del trapecio. Por ejemplo, a ti te puede venir ese tipo de trapecios. Interesante esa propiedad. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? A ver, por ejemplo, acá te doy un trapecio cualquiera. Acá justo un paralelo a todos estos. Y acá son iguales. Esto vale, vamos a colocarle 10, esto vale 20. Yo quiero saber cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? ¿Qué es lo que hago? Aplico la fórmula, profesor, ¿no? X va a ser igual a la suma de estos dos lados, que sería 30, dividido entre 2. X vale 15, ¿no? Y listo. Así de simple, ¿no? Entonces, siempre acordarte, por favor, de estas propiedades que son
interesantes, importantes y te van a ayudar para resolver los problemas que están ahí en geometría. Ya, vamos a continuar porque el tiempo se nos acaba. Continuamos con más propiedades. A ver, tenemos acá esta propiedad también. Justo hay un problema con esta propiedad, ¿no? Segmento que une los puntos medios. Entonces, yo trazo las diagonales, como ustedes pueden ver, de este punto a este punto, es una diagonal, y este punto a este punto es otra diagonal. De tal manera que acá hay un segmento. Este segmento corta por la mitad a cada diagonal. Si corta por la mitad a cada diagonal, este de acá, este lado va a ser igual a este lado, y este lado de acá va a ser igual a este lado de acá. Lo corta por la mitad. Ahora, este pequeño segmento le vamos a llamar X. ¿Y cómo se calcula ese pequeño segmento? Utilizando esta fórmula de acá, parecida a la anterior, sino que en este caso se resta la base mayor menos la base menor dividido entre 2. ¿Ya? Luego tenemos la otra figura que es un cuadrilátero llamado paralelogramo. Hay dos tipos de paralelogramo, uno que es el romboide y otro que es el rombo, ¿no? También llamamos paralelogramos al rectángulo porque estos dos lados son paralelos y este de acá también es paralelo a este de acá, son paralelogramos. Este cuadrado también es un paralelogramo, son paralelos los lados opuestos, ¿no? Entonces, ¿qué son paralelogramos? Son aquellos de lados opuestos paralelos y congruentes, o sea, que miden igual, ¿no? Este, por ejemplo, que es paralelo a este, miden igual, mira. Miden igual, ¿no? Paralelos y congruentes, ángulos opuestos de igual medida también, ¿no? Por ejemplo, esta medida de ángulo va a ser igual a esta medida del ángulo, ¿no? Si esto de acá es alfa, esto también vale alfa. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Siempre suplementarios. Ahora, estos de acá que son adyacentes, este es alfa, voy a colocar beta acá. La suma de alfa más beta siempre te va a dar 180 grados. Eso es importante, ¿no? 180 grados. Continuamos. Siguiente. Propiedades generales dentro de lo que son cuadriláteros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas propiedades importantes, ¿no? Si quiero saber el valor de X, teniendo en cuenta que se ha unido con las dos bisectrices del vértice A y vértice D, se calcula sumando estos ángulos de acá, dividiendo entre 2, y listo. Abajo. Si quiero saber cuánto vale este ángulo de acá que parece ser exterior, ¿qué es lo que hago? ¿No? Resto este ángulo menos este ángulo de acá, ¿no? El ángulo phi. Ojo que este ángulo se ha formado con las bisectrices del vértice A y del vértice C. Ahí está. ¿Verdad, chicos? ¿Qué otras propiedades? Importantísima, ¿no? En este caso dice que se cumple que PQ es paralelo a RS, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver, estos son diagonales medias. Una diagonal media y otra diagonal. Acá hay una diagonal media y acá también vemos una diagonal media. ¿Te das cuenta, no? Dos diagonales medias. Entonces, lo que se cumple es que PQ y RS son paralelos. PQ y RS son paralelos. Aparte de más, ¿qué se cumple, profesor? Que PQ es igual a RS. PQ es igual, o sea, si esto vale A, esto también vale A. Importante eso de ahí. Luego tenemos esta propiedad que también es muy utilizada. Yo quiero saber cuánto vale X. ¿Cómo hago? Sumo las bases y los divido entre 2. Esta es parecida a la propiedad anterior, a esta de acá, a la mediana de un trapecio. ¿Ya? Igualita. ¿Ya, chicos? Muy bien. Otra propiedad importantísima para un trapecio isósceles. En trapecio isósceles. Si quiero hallar el valor de X, ¿cómo lo calculo? El valor de la base menos A, la base menor, dividido entre 2. Y si quiero hallar el valor de Y, profesor, ¿cómo será? B más A dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, dos formas. Interesante, ¿eh? Luego, en un triángulo cualquiera, se establece esta proporción, ¿no? Mira, qué bonito. X, 2X, 3X, 4X, 5X. Siempre y cuando sean 5 lados iguales. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos en trapecios, también se cumple lo siguiente, mira. X este va a ser X más R, X más 2R, X más 3R. ¿Ya? Siempre y cuando estos de acá sean iguales. Muy bien, ¿eh? Qué bonito. Obviamente estos de acá son paralelos, ¿no? Son paralelos.
el segmento que une los puntos medios de las bases de un trapecio. Acá está la base mayor, y estos son los puntos medios. ¿Cómo se calcula el valor de X? Utilizando esta fórmula acá. X va a ser igual a B, o sea que es la base mayor, menos A dividido entre 2. También se dice lo siguiente, que el ángulo alfa y el ángulo beta tienen que medir 90 grados. Chicos, interesante, ¿no? Continuamos. Esta es la última propiedad y de ahí pasamos con más ejercicios, ¿eh? Esta propiedad vamos a utilizarlo bastante. En 2 o 3 problemas vamos a utilizar esto acá. Si tú tienes un romboide, o también llamado paralelogramo, y tienes este lado de acá y este lado más pequeño. De ese paralelogramo, de este punto, desde el vértice, se ha trazado una bisectriz y ha partido por la mitad de este ángulo, alfa y alfa. Se ha formado este lado de acá que es X. ¿Cómo calcula esta X? Simplemente restando el lado de acá que es B menos A. Así de simple, calculo este valor de X, B menos A. ¿Ya? Y acá tenemos otra propiedad bastante interesante, ¿no? Se trazan las alturas de cada vértice del paralelogramo, ¿no? Hacia una recta, como ustedes pueden ver, se forma la siguiente distancia, A, B, X, C y D. Ese X, ¿de dónde parte? De ese punto de la intersección de las diagonales. Listo, chicos. ¿Cómo se calcula X? Vendría a ser igual a A más D sobre 2. A más D sobre 2. B más C sobre 2. A más B más C más D sobre 4. ¿Ya, chicos? Muy bien. Continuamos. Ahora sí, quiero que por favor vayamos a la número 7 y vamos a resolver esta parte. Atentos, ¿ah? Número 7. En esta parte me dice lo siguiente. A ver, dice, un romboide, más o menos ya lo estoy dibujando en esta parte de acá. Un romboide, vamos a trazar de este punto a este punto, y de este punto hacia este punto. Esto acá sería un romboide. ¿Ya? Lo estoy dibujando, mira. Un romboide. Ahí está el romboide. Un romboide se traza BP y DQ perpendiculares a AC. Supongamos que este es A, B, C y D. ¿Quién es AC? AC vendría a ser la diagonal, ¿no? Esta diagonal de acá, desde punto A hasta C. Ese es AC. Es una diagonal. Desde punto A hasta C. Dice que se traza BP y DQ perpendiculares a ese segmento, a ese lado. Allá, profesor, perpendiculares. Entonces de acá voy a trazar, ¿no? Primero BP, o sea, esto de acá, esta medida. BP, ahí está. Esto vamos a ponerle P. Y luego trazamos la medida DQ. Acá está D, entonces acá colocamos DQ. Este punto va a ser Q. Y obviamente forma 90 grados porque es perpendicular. Cuando dice perpendicular es porque forma 90 grados. AC. Tal que AB es igual a PQ. Ah, muy bien, ¿ah? Dice AB es igual a PQ. Entonces, este lado de acá es igual a este lado de acá. ¿Ya? Luego, ¿qué más me dice? Que la medida del ángulo ABP es igual a 53. Este ángulo vale 53, chicos. 53 grados. Pregunta. Si ese es 53, obviamente esto es 37 grados, ¿sí o no? Pregunta, ¿alguien me podría decir cuáles son la proporción de los lados del triángulo notable de 37 y 53? Es un triángulo conocido. ¿Cuáles son los lados que se lo pone a cada uno de ellos? 3, 4 y 5. Muy bien. Pero obviamente no voy a colocar esos lados, sino voy a colocar una proporción. Por ejemplo, a ver, con verdecito, ¿ya? Por ejemplo, al frente de 37 vamos a colocarle pues un 3A. Al frente de 53 vamos a colocarle un 4A. Y al frente de 90 vamos a colocarle un 5A. ¿Te das cuenta, no? 3A, 4A y 5A. Como me dice que este de acá es igual a este de acá, este segmento, entonces el segmento PQ vendría a tener tendría la misma medida de que 5A, de que AB, ¿no? Ahí está, ¿no?
Son iguales, esas dos medidas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer, profesor, en este caso? ¿Ah? ¿Mm? ¿Qué más podemos hacer? Ah, profesor, acá también tiene que darse cuenta, ¿no? Me piden calcular en este caso, ¿qué cosa? Me piden calcular el ángulo PCB. PCB. O sea, este ángulo de acá es lo que me están pidiendo. No se sabe cuánto vale ese ángulo de ahí. No se sabe. No vayas a pensar que vale 37, ¿ah? Un cachetadón. No vale 37. Vamos a ver qué cuánto vale. Ahí, chicos, vamos a completar toda esta figura. Atentos, ¿ah? Vamos a completar. Esto vale 90 grados, obviamente. Y completamos, ¿ah? A ver, ¿qué podemos decir en este caso? 7 es 37. Este ángulo de acá vale 37. Y al ser 37 eso de ahí, obviamente esto vale 53. Oh, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ujú. A ver, chicos, yo estoy seguro que ustedes pueden hacer, ¿ah? ¿Qué podemos demostrar ahí? A ver, ¿qué podemos demostrar? Se cumple, ¿no? Claro, 3, 4 y 5, ¿no? También. Ahora, si esto vale 4A, esto también, estimados estudiantes, vale 4A. Y listo, mira, 4A, 4A. Se demuestra, mira. Ojo que estos dos triángulos son congruentes, ¿no? Por eso tiene 4A. Obviamente el que está acá sería 3A y este sería 5A. Pero lo que nos interesa en este caso es el triángulo que estoy pintando en amarillo para poder calcular el valor de X. Ese triángulo tiene como lados lo siguiente. Voy a trazarle acá lo mismo, ¿ya? Solamente voy a separar ese triángulo. Tenemos ese triángulo de tal manera que este ángulo vale X, esto vale 90 grados, esto vale 3A y esto vale 9A. Pregunta, ¿yo puedo averiguar cuánto vale ese valor de X? ¿Alguien me podría decir, puedo averiguar? Sí, al toque. Es un ángulo conocido, ¿eh? Bueno, no están conocidos. ¿Vendría a ser igual a ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? A ver, 3A, 9A. Eso de ahí vendría a ser igual a X, ¿vale? 37 medios. 37 medios. Ese de ahí es el valor. Pues hoy, ¿cómo sale 37 medios? Hasta ahora no entiendo esa parte. Bueno, eso de aquí es para demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, acá, yo tengo un triángulo rectángulo de 37 y 53, ¿no? Tengo ese triángulo rectángulo. Tú sabes que esto vale 3A, y esto vale 4A, y esto vale 5A, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo prolongo, ¿no?, a un lado relativo a esta base? Y esta medida que he prolongado también vale 5A. Entonces, al momento de dibujar este pequeño triángulo, al ser esto de acá dos isósceles, un triángulo isósceles, porque este lado de acá es igual a este lado de acá, son isósceles, los ángulos que se muestran ahí, ¿quiénes son? Este ángulo y este ángulo. ¿Son iguales, sí o no? Son iguales. Estos ángulos que son iguales, la suma es igual a 37. ¿Qué ángulos tienen que ser esos ángulos iguales? ¿Quién me dice? ¿Qué ángulos tienen que ser esos ángulos iguales? Para que la suma sea 37. Esos ángulos iguales, ¿cuánto tiene que ser cada uno de ellos? ¿Quién me dice? En fracción, dime, por favor. ¿Cuánto tiene que valer cada uno de esos ángulos iguales? Para que la suma del ángulo de afuera, muy bien, Fernando Jaico. Eso de ahí tiene que ser, profesor, 37 medios. 37 medios y 37 medios. Porque 37 medios más 37 medios me da 37, profe. Claro que sí. Y si te das cuenta, todo esto suma 4A más 5A, 9A. Y esto de acá es 3A. Ah, profe, es lo mismo que está acá. Claro que sí, es lo mismo. Automáticamente el ángulo que está ahí vale 37 medios. ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro?
¿Sí? A ver, por favor, ¿me confirmas? Mazo. Claro, estudiando ya, sobrado, al toque lo haces. Listo. Listo. Dime, Fernando Raúl, ¿por qué puso 5A? Muy bien. Muy buena pregunta, profesor. ¿Por qué acá lo prolongó a 5A? En realidad esto de acá es un artificio para poder calcular el valor de A, ¿no? Tú le puedes prolongar a varios, a 6A, 7A, pero yo le puse como un artificio igual a esta hipotenusa para formar un triángulo isósceles. Para formar un triángulo isósceles, de tal manera ya yo voy a saber cuáles son los ángulos internos en este caso, ¿no? Que sería 37 medios, 37 medios. Justamente es el triángulo que tenemos acá, 9A y 3A. ¿Te das cuenta, no? 9A, 3A. Bueno, a partir de ese triángulo también podemos inclusive descubrir otros triángulos notables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tuvieras, por ejemplo, este triángulo, ¿no? Vamos a descubrir otro triángulo notable ya. A ver, por ejemplo, tienes esto acá. Esto vale 53, ponte, ¿eh? 53 grados y esto vale 37. A ver, vamos a descubrir otro triángulo notable. Vamos a descubrir otro triángulo notable. A ver, esto obviamente vale 3. Vamos a colocar acá 3K, 4K y 5K. Vamos a descubrir un triángulo notable. A ver, ¿qué te parece si trazamos, ¿no? Esto de acá, por si acaso, es un artificio. No es que siempre se tiene que trazar 5K, ¿ya? Pero se traza generalmente para descubrir el ángulo que está acá. 5K y acá también 5K. Lo mismo que está en la hipotenusa. Si fuera así, vamos a ver qué ángulo descubrimos. Este ángulo de acá, ¿quién sería? Si esto de acá es un triángulo isósceles, ¿quién me dice? ¿Quién sería? ¿Qué ángulo sería? A ver, si es un triángulo isósceles, ¿qué ángulo sería? Muy bien, Fernando Raúl. Sería igual a 53 medios. 53 medios. Y este también sería 53 medios. ¡Ah! Profe, o sea que ya descubrimos el triángulo notable de 53 medios. Claro que sí. Acá se le pone 4 y acá se le pone 8. 8K. Y listo. Qué bonito, ¿no? Entonces tú puedes descubrir a partir de un triángulo notable ya conocido, tú puedes descubrir otros triángulos notables. En este caso hemos descubierto el triángulo notable de 53 medios, como ustedes pueden darse cuenta. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Puedes agarrar otro triángulo notable, por ejemplo, de 45 grados y hacer lo mismo, ¿no? O sea, es muy interesante esta parte de triángulos notables, ¿no? En este caso, era prácticamente 37, 53 y hemos hecho lo mismo, ¿no? Hemos trazado esto prolongado, 5A es acá y acá 5A. Triángulo isósceles, por lo tanto cada ángulo vale 37 medios y listo, ya descubrimos esa X que vale 37 medios. Así es simple. Es un poco complejo porque está un poco muy garabata, ¿no? Lo he hecho con mucho garabato. En este caso se pone 5K, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, o sea, a ver, vamos a colocar ya. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes el triángulo de 30 grados y 60. Tú sabes que acá es 1, acá es raíz de 3 y acá es 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo prolongo acá? Igual a 2 y formo ese triángulo. Que sea 2K. Entonces acá sería 2K, ¿no? De acuerdo a la hipotenusa. Entonces acá sería 15 y acá sería 15. He descubierto ahora un triángulo notable nuevo, donde uno de los ángulos es igual a 15 grados. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Claro que sí. Entonces todo va a depender del triángulo notable que tú tengas, ¿no? Que quieras descubrir también. ¿Ya? Muy bien, esto acá lo voy a borrar. Y vamos a continuar por más ejercicios. Esto de acá fue ejemplo, por si acaso, ¿eh? No quiero confundir. Esto de acá fue ejemplo.
Lo único que teníamos era esta parte. A ver, este de acá. Esta es una propiedad muy interesante que hemos tocado hace un momento, ¿no? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, esto de acá vale x, 2x. En un paralelogramo, esto también vale 2x. ¿Y cómo calculabas esto de acá, profesor? ¿Te acuerdas de la propiedad? Yo estoy seguro que sí, ¿ah? Tú tienes un paralelogramo cualquiera. A ver, paralelogramo cualquiera. Se traza, ¿no?, una bisectriz de este ángulo de acá, que lo parte por la mitad, alfa y alfa. Esto vale b y esto vale a. Y este lado de acá vale x. ¿Cómo se calcula el valor de x? Simplemente restando b menos a. B menos a. Es una propiedad que hace un momento hemos hecho en cuadriláteros. Propiedad importantísima. Ah, ya, profe, entonces en este caso, ¿cómo sería? Que x, que está ahí, perdón, esa x va a ser igual a ¿qué cosa? A la diferencia de este 12 menos 2x. 12 menos 2x. ¿Me puedes decir cuánto vale x? ¿Me puedes decir cuánto vale x? Muy bien, ya tiene la respuesta, ¿no? Esto va a ser, siendo positivo, sería 3x igual a 12, y el 3 pasaría a dividir. 4, profesor, listo, y marcas. Nada más. Marcas, ¿no? Con total seguridad. Esa es la propiedad que les dije hace un momento, ¿no? ¿Está bien? Interesante, ¿no? Esa propiedad sí les dije, está por acá, más o menos. Ahí está, esta propiedad es. Esta que está acá. Sino que está de cabeza, ¿no? Está de cabeza. En paralelogramos, esto está de cabeza. ¿Ya? Se calcula el valor de x, b menos a. Entonces la misma propiedad que está ahí. ¿No, chicos? ¿Ya es tarde? Uy, nos hemos pasado 8 minutitos. Y nos hemos quedado en la número 8. Muy bien. La 9 la puedes hacer, porque eso también tiene la misma mnemotecnia, mira. Profesor, o sea que este de acá, yo lo voy a calcular, mira. Pregunta al ojo, ¿cuánto vale este lado? Nada más contéstame. Esto es al ojo. ¿Cuánto vale ese lado? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale ese lado? Muy bien, Fernando Raúl, excelente, vale 4. Ojo, al ojo, profesor. Al ojo, profesor, porque usted nos enseñó qué es la diferencia de 10 menos 6. Vale 4. Ahora, hay otra propiedad. ¿Te acuerdas de ese trapecio isósceles? ¿Cómo se calculaba? A ver, ¿te acuerdas eso ahí? Si estos son paralelos, obviamente esto es igual a esto de acá y esto es igual a esto de acá. ¿Cómo se calcula? A ver, ¿quién me dice? Por eso tienes que sumar, pues acá era A, y acá era B, y acá era X. X era igual a la suma de las bases, o sea, A más B, sobre 2, profe. Y con eso calculamos el valor de X. X va a ser igual entonces a 10 más 4, dividido entre 2. Hacemos un esfuerzo mental. 10 más 4, 14, entre 2 sería 7. Profe, márcalo. 7, listo, márcalo con ganas. Así de fácil. Continuamos en la número 10, que es la última que tenemos. Última que tenemos. Esto, como esto nos vamos y nos retiramos. En el romboide, paralelogramo también. Calcule el valor de X. A ver, esto de acá. Esto de acá es una formulita. Una formulita bastante interesante también. Ahí, chicos. A ver, ¿cómo primero calculo? A ver, ¿cómo calculo el valor? Supongamos que esto vale A y esto vale B. Supongamos. ¿Cómo se calcula esto? Esto de acá es una fórmula que también lo hemos mencionado. ¿Ah? ¿Cómo se calcula el valor? ¿X a qué va a ser igual? Va a ser igual a la diferencia de B menos A, ¿sí o no? B menos A dividido entre 2. ¿Ya? Eso es la fórmula en este tipo de... Si quieres regresamos a la fórmulita. Ahí está. Perdón. ¿Dónde lo he visto? Acá está, ¿eh? Acá está la fórmulita, ¿eh? B menos A dividido entre 2. Ahí está. Lo mismo estamos aplicando en ese último ejercicio. ¿Ya? B menos A dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué más, profesor? ¿Qué más podemos hacer en este caso? Ah, por otro lado, me dice que de dato BR es bisectriz de este ángulo. O sea, este ángulo vale alfa y este ángulo también vale alfa. Hacer alfa y alfa, alfa, el valor de A, ¿quién vendría a ser el valor de A? Vendría a ser la diferencia de B menos 4, profesor. B menos 4. Y listo. Ya podemos resolver este problemita que está acá. B vale ¿cuánto? B vale 2A. Reemplazando, ¿no? Ahora lo vamos a reemplazar en esta ecuación. X, profesor, va a ser igual a B, que vale 2A, menos A dividido entre 2.
¿Está bien así? ¿Nos hemos confundido en algo? Pero acá me estoy confundiendo. A es igual a B menos 4. Disculpen, por favor. B menos 4. B menos 4. Ya, esto pasa a sumar y acá sería B. Me he confundido también. Esto no me dicen nada, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, este menos 4 pasa a sumar, sería A más 4 igual a B. A más 4 igual a B. Y esto de acá lo intercambiamos acá, ¿no? Lo reemplazamos. Vamos a ver cuánto nos sale. A ver, ¿cuánto nos sale ahí? A más 4 reemplaza lo profesor, acá sería A más 4 menos A. Se elimina una A con una A y finalmente tendríamos que 4 dividido entre 2 es igual a 2. Marcas con total seguridad la letra D de dedo. Y listo, estimados estudiantes. Queda ahí terminado nuestro problema de polígonos y cuadriláteros. En realidad, es un tema bastante extenso, ¿no? Se ha combinado estos dos temas, ¿no? Debido a que como son 16 semanas, estos dos temas lo hemos en una sola clase, ¿ya? Y nos ha faltado tiempo bastante. Bueno, chicos, hemos terminado con esta clase. Muchas gracias por su atención. Estamos ya culminando